Amados alumnos, vamos a comenzar la parte de seguridad. Es un tema bastante interesante y tenemos poco tiempo, ¿no? De alguna manera, la parte de seguridad, así como mantenimiento es un campo del conocimiento, campo de conocimiento bastante amplio. Lo mismo pasa con seguridad industrial. Es un campo bastante amplio porque tiene la seguridad. Y cuando hablas de seguridad, de acuerdo al sector, de alguna manera puedes también dinamizar o profundizar. Y, por ejemplo, hablar de seguridad en materiales químicos nada más, ¿no? En su almacenamiento, transporte, manipulación, es bastante amplio el campo técnico. Si hablas en seguridad de transporte, lo mismo, ¿no? Transporte de maquinaria pesada, transporte de pasajeros, que puede ser a través de transporte de ómnibus interprovinciales o de repente transporte digamos, de carros menores, como autos, camionetas. Entonces vamos a diversificar la gestión o de alguna manera de repente transporte de materiales peligrosos, ¿no? La otra parte tenemos seguridad eléctrica, tenemos la parte de seguridad en trabajos de alto riesgo, está el trabajo de seguridad eléctrica, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos de espacios confinados, trabajos en lo que viene a ser trabajos de izaje, con grúas, ¿no? Estamos hablando ahí con pesos bastante altos que conlleva bastante atención por parte de, digamos, de los especialistas. Y también tenemos otra parte, digamos, tenemos la parte de seguridad, por ejemplo, cuando vemos el trabajo de obras civiles, trabajos metalmecánicos, trabajos en el sector minero, que apuntan de repente todo lo que he dicho, ¿no? Pues seguridad, de ahí podemos hablar también de seguridad en manejo de explosivos, seguridad en lo que son trabajos de tajo abierto, tajo cerrado, minería subterránea. Entonces, todo eso, por ejemplo, dinamiza el campo de la seguridad industrial, ¿no? Entonces, aquí no hay un experto o un todista, lo que de alguna manera lo que voy a orientar la clase y lo que viene en las próximas clases, sobre todo la parte de gestión, y no voy a entrar, a menos que ustedes me hagan preguntas, que depende de algún otro que está trabajando o ha visto en su experiencia, de algún tipo de trabajo puntual, ¿no? Sobre qué normativa o qué referencias yo les puedo brindar. Y si no sé, también les diré, no hay que revisar, investigar y les propondré de repente una alternativa. Sin embargo, la seguridad, como les vuelvo a repetir, es bastante amplia. Y no he hablado de la salud todavía, porque la salud también es otro campo que partamos para hablar de salud ocupacional, dentro del punto de vista de ingeniería, tenemos la higiene ocupacional, que la higiene, por ejemplo, tú tienes la seguridad orientada a prevenir accidentes laborales, que es el objetivo, ¿no? En la parte de salud ocupacional tiene la prevención de enfermedades ocupacionales. Sin embargo, ahí entre seguridad y salud hay un común puente que muchos de repente no lo toman, algunos ya lo conocen, que es la higiene ocupacional. ¿Qué viene a ser la higiene? La higiene viene a ser es una rama de la ingeniería, es algo que es un arte, una ciencia, que se encarga de identificar, evaluar y a partir de eso establecer los controles para los agentes físicos, químicos, biológicos, principalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes ruido en la empresa. Obviamente, si es que el trabajador está expuesto a un nivel de ruido que supera los límites permisibles, eso con el tiempo va a mermar su capacidad auditiva y por ende podría tomar lo que viene a ser una enfermedad ocupacional como una hipoacusia, ¿no? Y el grado va a depender mucho ya de la parte médica, ¿no? Qué tan severo fue el daño. Entonces yo no voy a entrar a ese nivel porque no soy médico. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, usted como ingeniero industrial tiene que conocer por lo menos la parte de seguridad, la parte de conocer qué es lo que comprende la higiene, que viene a ser la identificación de estos agentes, con la finalidad de establecer controles a nivel de seguridad y a nivel de salud ocupacional. Principalmente la salud ocupacional está referido a la parte fisiológica, anatómica, del funcionamiento de la persona. Entonces, si la persona se está contaminando, obviamente ahí entra la parte de la salud ocupacional, pero para eso yo primero tengo que identificar cuáles son esos agentes que están condicionando el ambiente de trabajo
evaluarlos para determinar si superan los límites permisibles y a partir de eso establecer los controles. A nivel de ingeniería, con el punto de vista de la seguridad y del punto de vista de la salud ocupacional para prevenir tipo de una contaminación por estos agentes en el trabajador, ¿no? Entonces, también tenemos otras ramas. Tenemos la medicina del trabajo, que es dentro de la salud ocupacional. Tenemos la parte de toxicología, de acuerdo a la contaminación con algunos productos químicos. Entonces, y así podemos continuar, es bastante amplio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta segunda parte viene a ser la parte de gestión, que ustedes entiendan la gestión. Entonces, así estén en transporte, estén en el sector minero, estén en el sector civil, ustedes entiendan la gestión. Cómo funciona una gestión de seguridad y salud en el trabajo, entendiendo que en la normativa peruana tenemos, a diferencia de la gestión de seguridad, no tenemos un punto mandatorio que le obliga a las empresas a tener un sistema de gestión, de mantenimiento. Pero sí, a nivel de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una normativa peruana, que es la ley 29783, que lo voy a poner de paso acá. La ley, a ver, 29783, ¿no? La ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, es nosotros que toda empresa, sea gran empresa, mediana, pequeña, microempresa, está dentro del alcance normativo, sea una empresa privada como una empresa pública. Entonces, este es el marco normativo de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Entendiendo esto, nosotros vamos a comprender primeramente que un sistema de gestión dentro del marco de lo que establece la normativa se basa también en el PHBA. ¿Sí? Y este PHBA es muy conocido por ustedes, ¿no? Que viene a ser la planificación, el hacer, el verificar y el actuar, el siglo de mejora continua de DEMI. Muy bien. Pero también tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos en un marco internacional y quisiéramos implementar una normativa, una guía que nos oriente la implementación de un sistema de gestión, también tenemos lo que viene a ser el ISO 45001. Muy bien. Entonces, en el marco del ISO 45001, que es una estandarización que nos orienta la implementación de un sistema de gestión a nivel internacional que va a estar influido por las regulaciones normativas de cada país y además va a estar, digamos, también influye mucho la forma de la cultura que tiene cada país, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Japón, la cultura organizacional, la cultura, la idiosincrasia del japonés no es la misma idiosincrasia de un peruano. Por ende, las costumbres van a influir, la religión, la percepción de las personas va a influir mucho sobre dinamizar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, vamos a orientarnos que en esta planificación nosotros tenemos que entender lo siguiente. Para hacer una correcta planificación, primer punto, tenemos que comenzar de hacer un diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico nos va a permitir a nosotros entender primeramente dos cosas que tengo que entender en ese diagnóstico. Primer punto es, por ejemplo, si tú vas a construir un sistema de seguridad industrial o un sistema de salud ocupacional, primero tendrías que identificar del proceso o a nivel organizacional cuáles son esos peligros, ¿no? Porque un poquito para entender hoy día vamos a ver peligros, riesgos, es la primera parte, pero tendría que identificar cuáles son los peligros, ¿no? Si estoy en el sector eléctrico o una empresa en el sector eléctrico, no es lo mismo que una empresa en el sector hidrocarburos, o una empresa que esté en el sector pesca, o una empresa que esté en el sector construcción. Los peligros asociados a cada actividad propia de la naturaleza de la actividad va a ser diferente en cada sector. Puede ser que, por ejemplo, tengan algunos peligros en común, trabajos de altura, por ejemplo, tanto el sector minero, en el sector de repente civil, ¿no? Pero sin embargo, si vamos al sector pesca, por ejemplo, o al sector agricultura, no es la naturaleza los trabajos en altura, no es la naturaleza, ¿no? Tienen otros
otros tipos de peligro propio de la naturaleza de la actividad. Entonces, lo primero que tengo que terminar es un diagnóstico, ¿no? Entendiendo primeramente cuáles son esos peligros que pueden condicionar accidentes y también identificar los peligros que pueden generar una condición nociva para el trabajador. Y cuando digo nocivo, que puede ser, entendamos, es la parte de salud, ¿no? Que puede afectar al trabajador no directamente como un accidente, ¿no? Un accidente se materializa y ocasiona una pérdida. En este caso, ocasiona un daño a la persona. Y eso conlleva, por ejemplo, se materializa en un accidente de trabajo. En cambio, hay agentes nocivos que producto de la exposición, la dosis, la frecuencia, la duración, entonces va a incrementar la contaminación en el trabajador. Entonces ahí también tengo que identificar. Entonces tengo que identificar. Entonces, como nosotros tenemos algo escaso que son los recursos, entonces yo tengo que hacer por dónde abarcar, por dónde iniciar, dónde tengo que comenzar. Entonces ahí lo que hacemos es una valoración, lo que entendemos como una valoración del riesgo. La valoración del riesgo me va a indicar, de acuerdo a la probabilidad por la severidad, me va a indicar qué tan riesgoso o cuál es el nivel de riesgo que representa el peligro que tú has identificado para el trabajador. Si es muy alto, tenemos que tomar todos los controles. ¿Por qué? Porque esto va a ser nocivo para el trabajador. Y la ley lo que me establece es un principio de prevención y protección para el trabajador. Esta ley de seguridad y salud. Vamos a ver ahora los principios, poco a poco vamos a ir avanzando. Hoy quiero dar así más o menos un repaso de lo que vamos a hacer durante el ciclo, pero en este diagnóstico, lo primero que como parte de mi sistema de gestión, tú no puedes iniciar si primero no identificas esos peligros, haces una valoración del riesgo y ahora entiendes por qué valorar el riesgo, porque esa valoración del riesgo te va a dar una categorización donde vas a actuar, ¿no? Tienes que prestar atención, porque si se materializa vas a tener o bien un accidente de trabajo o bien lo que va a ocasionar es una enfermedad ocupacional y en ambos casos es sancionado por la ley. Y no solamente pensando en una sanción, sino por lo más importante, que es la finalidad, que es prevenir para que ocurra un accidente o una enfermedad ocupacional en el trabajador, buscando y orientando nuestro sistema de gestión no solamente a un cumplimiento normativo, sino a mejorar las condiciones laborales de tal manera que esas condiciones laborales aumenten la productividad del trabajador a partir de trabajar en el confort, a partir de trabajar qué tenemos que hacer para mejorar la productividad de nuestras operaciones, para que no paren por accidente de trabajo, para que no paren porque de repente exceso de ruido no solamente va a mermar la capacidad auditiva, sino también genera un tipo de estrés. Y un trabajador estresado, ahora hay bastantes estudios que se están dando, por ejemplo, en Japón, países desarrollados como Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos. Por ejemplo, ahora hay bastante investigación sobre lo que influye el estrés, ¿no? Con los agentes psicosociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el agente psicosocial, por ejemplo, la carga laboral, la rotación del horario de trabajo, las relaciones interpersonales, de repente la presión que puede ejercer el supervisor sobre el trabajador, o de repente lo que hoy conocemos, por ejemplo, como moving, de alguna manera esa presión que ejerce el líder sobre el trabajador, ¿no? Entonces puede condicionar también un nivel de estrés y eso va a afectar la productividad. Entonces, nosotros vamos a enfocar nuestro sistema de gestión para mejorar la productividad, mejorar las condiciones laborales y también, por ende, cumplir un cumplimiento de los requisitos normativos que le exigen a la ley. Pero no es la finalidad, ¿no? Recuerden, la finalidad no es como, a usted le preguntan alguna vez, le preguntan, nosotros cuando hacemos seguridad y salud en el trabajo lo hacemos para cumplir los requisitos normativos. Si alguien dice eso, obviamente tiene un sistema de gestión a corto plazo, no entiende y no dimensiona lo que vienen a ser los costos indirectos, costos directos, producto de los accidentes o producto de las demandas laborales. Entonces no está dimensionando y no estás haciendo un sistema de gestión pensando en el mediano y largo plazo, que la empresa sea sostenible, que compitas a nivel de estándares internacionales. Una así de las evidencias directas es que, por ejemplo, uno de los pilares
del mantenimiento productivo total que hemos aprendido ahora con el TPM es la seguridad e higiene. Es un pilar. Entonces, ¿por qué creen que es un pilar? Y de alguna manera lo que estamos haciendo es profundizar en ese pilar, ¿no? De alguna manera de alguna manera no solamente limitarnos por lo que implementa un sistema de gestión de mantenimiento, sino por lo que involucra la gestión de seguridad, disculpen. ¿Ok? Entonces, iniciamos primero con una identificación. A esa identificación de peligro, valorar los riesgos y establecer los controles, lo conocemos como el famoso hiper. Pero también en el diagnóstico, yo tengo que no solamente identificar los peligros, evaluar los riesgos, y algunos también le agregan la C al final. Esto es opcional, porque les puede decir hiper o hiper C. Y el hiper C significa la palabra de controles, ¿no? Identificar peligros, evaluar riesgos y controles. Le puedes denominar hiper, es correcto. Le puedes denominar hiper C, es correcto. Lo que no es correcto es decir que el hiper es una metodología. Eso sí es incorrecto. El término hiper son las siglas, la denominación que se le realiza a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la aplicación de controles, pero no es una metodología. Son la denominación que se le hace a esa identificación, ese diagnóstico para identificar los peligros, evaluar los riesgos y controles. Hay varias metodologías para realizar un hiper, pero es una pregunta muy clásica que lo hago en el final, en las prácticas. ¿El hiper es una metodología? No, falso. No es una metodología. ¿Existen metodologías? Sí, como la metodología Hazard, la metodología ABC, ¿no? Hay varias metodologías para establecer lo que viene a ser la gestión del hiper. Y además también en este diagnóstico, lo que tengo que comprender viene a ser lo que conocemos un dimensionamiento, un diagnóstico de los requisitos legales. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como nosotros tenemos un cumplimiento normativo, yo tengo que establecer, no solamente para construir mi sistema de gestión, saber cuáles son los peligros que están asociados a las actividades que yo realizo, sino también tengo que establecer cuáles son los requisitos normativos, cuáles son los requisitos legales que aplican. Como acabo de indicar, hay una ley que enmarca a todos los sectores, a todo tipo de empresa, público-privado. Pero también hay que comprender, de acuerdo al tipo de sector, hay reglamentos que regulan el sector. Por ejemplo, comúnmente los más conocidos, podemos hablar del sector minero. En el sector minero tenemos, por ejemplo, el reglamento minero, el Decreto Supremo 024, que establece todas las acciones o todas las recomendaciones dentro del punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, dentro del ejercicio de la función minera. También puedo hablar, por ejemplo, del Decreto Supremo 011, que regula todo el sector civil, ¿no? Toda la naturaleza de construcción civil. ¿Ok? También puedo hablar del Decreto Supremo 043, que regula el sector de hidrocarburos. También me puedo referir a la RM 111, que regula todo el sector eléctrico, ¿no? Entonces, así puedo ir, de acuerdo al sector, puedo ir identificando reglamentos. Pero también hay sectores que no tienen un reglamento que regula. Por ejemplo, el sector agrícola, ganadero, que está dentro del campo del agroindustrial, no tienen una normativa que lo regula. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el sector metalmecánico. Pero metal mecánico lo podemos encontrar dentro del sector minero, dentro del sector civil. Entonces lo que va a hacer el sector metalmecánico es cumplir la naturaleza del sector donde se viene ejerciendo el trabajo, pero no tiene un reglamento que regula, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos el cumplimiento a nivel de requisitos legales. Entonces estos dos representan lo que viene a ser el inicio de mi planificación. Yo no puedo hablar de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si primero no entiendo el diagnóstico. Entonces, una pregunta muy común también que yo hago en las exposiciones de proyectos 1, les pregunto a los estudiantes, ¿no? En proyectos 1 ya pasó un ciclo, a ver, digo, a ver si se acordarán, no se acordarán, y hago, ¿no? La matriz hiper o la denominación del hiper, esta herramienta, ¿qué nos permite?
¿para qué hacemos el hiper? A veces pregunto en las exposiciones de proyectos 1. Entonces, si tú eres mi alumno y te acuerdas, dirás, ¿no? Es una herramienta que nos permite hacer el diagnóstico para implementar un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, porque de acuerdo al tipo de sector, yo tengo que identificar los peligros, hacer una evaluación de riesgos para establecer los controles. Eso es. Entonces, es una herramienta que nos permite hacer un diagnóstico. Es una herramienta que nos da como una línea base. Por eso lo que conocemos esto es diagnóstico o línea base. Entonces, generalmente, cuando en el campo, ya en el día a día, escuchas línea base, todos piensan en requisitos legales. Ya línea base, cumplimiento de requisitos legales. Pero no solamente es cumplimiento de requisitos legales, porque los requisitos legales principalmente lo que van a orientar es la gestión. La gestión, la planificación, el hacer, el verificar y el actuar. Sobre eso está, pero no especifica de acuerdo al tipo de sector. Si estás en el sector minero, sector de hidrocarburos, sector eléctrico, sector manufactura, no indica. Entonces, lo que tú requieres es elaborar esta matriz hiper. Lo que tú necesitas es establecer el hiper. Muy bien. Entonces, lo que tú necesitas es hacer una identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecer los controles. Entonces, hablar de riesgos es un campo bastante amplio. Riesgos, partamos del que tenemos el ISO 31001 y hay diferentes tipos de riesgo. Hay riesgos relacionados a la seguridad, hay riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos económicos, y así podemos hablar de riesgos. Pasaríamos horas y horas solamente hablando de riesgos. Pero en este caso nos vamos a enfocar en riesgos relacionados a la seguridad. O sea, principalmente, cuando hablamos de un riesgo, dejando la definición del campo de vista de seguridad en términos generales y siguiendo lo que viene a ser el ISO 31001, ¿qué es un riesgo? El efecto de la incertidumbre orientado a un objetivo. ¿Qué significa? Tú defines un objetivo, toda desviación de ese objetivo es un riesgo que de alguna manera, si tú no aplicas ningún control, se puede materializar y eso puede impactar positivo o negativamente en la empresa. ¿Ok? Entonces, un riesgo es el efecto de la incertidumbre, de forma general, pero también un riesgo dentro del campo de la seguridad, nosotros entendemos que es la probabilidad que se materialice un peligro y eso pueda generar por consecuencia un impacto nocivo sobre el trabajador, ¿no? Siguiendo por ahí de la mano, lo que nosotros conocemos. ¿Cómo valoramos el riesgo? Probabilidad por severidad. Muy bien. Entonces, este diagnóstico que nosotros vamos a iniciar viene a ser hacer nuestra herramienta o establecer el marco del hiper, que identifica los peligros, evaluar los riesgos y los controles. Y segunda parte es el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Todo está quedando claro? Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Cuando usted indicaba que estaban los requisitos legales, indicaba que para el rubro metalmecánico no hay alguien que regule, pero ¿regular qué específicamente? ¿Estos aspectos de seguridad y salud en el trabajo o qué se refería? Por ejemplo, cuando yo me refiero a regular, es por ejemplo, ¿qué significa? Por ejemplo, si existen trabajos en altura, ¿a partir de qué altura se considera trabajos en altura? Normalmente, en la normativa del Decreto Supremo 011 o el Reglamento Minero, se considera a partir de 1,80 m. Y eso toman del estándar, de algún estándar internacional. Y, por ejemplo, hay estándares, por ejemplo, que son más exigentes. Por ejemplo, dicen que trabajo en altura, por ejemplo, según las OSHAs, que es la normativa que regula toda la parte técnica en Estados Unidos, es a partir de 1,50 m. Sin embargo, en el Perú se regula a partir de 1,80 m. ¿Ok? De repente, por ejemplo, tienes, temas de metal mecánico, ¿no? Por ejemplo, vas a hacer trabajos en soldadura, que es muy común en el sector metal mecánico, trabajos en soldadura. Partamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál debe ser el radio
digamos, un radio de acuerdo al tipo de soldadura también, que debe ser un radio de protección que nadie debería, por ejemplo, ingresar a esa área de trabajo. O qué recomendaciones darías, por ejemplo, si va a hacer trabajo de soldadura, cuál es el medio de protección que debería colocar para que, digamos, la proyección o la radiación o la iluminación del destello no afecte a trabajadores que estén colindantes. Porque tú puedes proteger al trabajador sobre el soldador, pero no solamente sobre el soldador, sino por ejemplo, ese humo metálico, esa, digamos, esa radiación, esa generación de iluminación, ese destello que genera, puede afectar a otros trabajadores. Entonces, ¿qué medidas de seguridad tomas? Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, ok, ingeniero, yo voy a revisar los libros, a ver qué... pero ok, pero también entramos a tallar que de alguna manera tú podrías aplicar los criterios de seguridad que tú creas conveniente. Para evitar eso, se establecen las normas, los estándares, para empezar a estandarizar, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer trabajo en soldadura, el radio de trabajo que se debe respetar es tanto. Debes colocar biombos, debes establecer campanas extractoras o medios, si puede ser focalizado, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del trabajo también, podrías establecer los controles de ingeniería. Entonces, todo eso empieza a establecer. Otro punto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo debes almacenar los productos químicos, ¿no? Por ejemplo, los balones de acetato o de hidrógeno, oxígeno, argón, que se utilizan en la soldadura. ¿Cómo deberías almacenarlos? Ahí tienes normativa, ¿no? Entonces, todo lo que te acabo de mencionar, por ejemplo, está en el marco normativo del sector minero, o también te establece, por ejemplo, en el Decreto Supremo 011, no te establece mucho tema técnico, pero sí te lo establece en la G050. La G050, que está dentro del campo civil, sí te establece cuáles son los temas técnicos que tú deberías cumplir dentro de las obras civiles, por ejemplo. Ahora sí me dejo entender. ¿Está más claro? Diga, si es que no entendió con toda confianza, sino para precisar con otro ejemplo. No, no, ingeniero, disculpe, se me cortó justo lo último, después de que ya había indicado las últimas normas que estaba comentando. Pero sí le entiendo que lo que comenta es que para metal mecánico está más que nada enfocado en minería y en otros sectores que lo incluyen directamente, pero no específicamente para ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que me indica de estas normas, no hay una norma específica para el trabajo de soldadura, pero hay teoría que se puede llevar a específico a eso, ¿no? Pero no hay una norma específica que te diría que se debe trabajar de esa manera. En el caso de gases, ingeniero, lo comento porque justo hace poco hubo un inconveniente y la verdad falleció un personal dentro de mi empresa de minería. Hay un reglamento para ingresar a un campamento minero cuando hay problemas con gases. Por ejemplo, ahí es una pregunta interesante, ¿no? Si tú estás dentro del sector minero, estás haciendo una actividad que esté relacionada a la operación o realizas una actividad conexa, significa que no está relacionado directamente en la operación, pero, por ejemplo, para llevar al personal necesitas transporte, para la alimentación necesitas un concesionario. No, y así puedo seguir, son actividades conexas, que no están directamente con la naturaleza de la operación que viene a ser la extracción de mineral en sus diferentes fases y procesos. Entonces, ahí tienes una normativa, vuelvo a repetir, que es el reglamento minero, Decreto Supremo 024. Entonces, ahí establece todos los criterios técnicos y de gestión que tú deberías cumplir dentro de la gestión, por ejemplo, minera. Ahora, si tú tienes tus operaciones en el sector minero, entonces quiere decir que tú has tenido que cumplir con todos los estándares que se requiere, comenzando primero, ¿no? Si tú vas a hacer un tipo de actividad, lo primero que te dicen, a ver, realiza tu hiper para ver cuáles son esos peligros, riesgos asociados a la actividad que tú vas a hacer. A partir de eso vamos a revisar los controles que tú estás proponiendo. Y luego de establecer eso, te establece todos unos protocolos para ingresar al sector minero, ¿no? Primero, comenzando, el personal que va a ingresar al sector minero tiene que pasar por un examen médico, porque eso lo establece no solamente el decreto minero, sino lo establece la ley, exámenes ocupacionales.
Segundo, tiene que establecer un proceso que cumpla las competencias. El trabajador que va a ingresar a una actividad de acuerdo al IPER, a los peligros que tú estás indicando, ha recibido las capacitaciones correspondientes, conoce, por ejemplo, si va a hacer trabajos en altura, su certificado que demuestren que es un trabajador competente para trabajos en altura. Si va a hacer trabajos en espacio confinado, lo mismo, trabajos en caliente, trabajos eléctricos, tiene que demostrar. Tercero, tiene que pasar un proceso de inducción para que dentro de ese proceso de inducción, que generalmente el sector minero son de 2 días, te establecen un protocolo de todos los estándares que tiene dentro del alcance la minera en este caso, ¿no? Que cumple ahí todos los requisitos de la ley de seguridad y también cumple los requisitos del estándar minero. Luego, para subir, cuando vas a entrar a tus operaciones, tienes que pasar por un proceso. ¿Qué procesos tienes que pasar? Primero, tienes que tener tus controles, ¿no? De acuerdo a lo que tú has establecido, por ejemplo, la revisión, inspección de tus herramientas de trabajo, inspección de tu área de trabajo, lo que conocen, por ejemplo, con el IPRC continuo. Cuando de alguna manera tú vas a hacer una actividad y lo has establecido como crítica, pues antes de realizar la actividad tienes que hacer un IPRC continuo. Y para eso también tienes que demostrar que tienes un procedimiento de trabajo seguro, donde tú has establecido paso a paso la actividad que vas a desarrollar y qué controles en cada paso tú vas a establecer, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de la actividad. Luego, propio, ¿no? De la naturaleza de la actividad. Si es una actividad de alto riesgo o es una actividad de mediano riesgo, ya contemplas que puede ocasionar un accidente, la minera generalmente pide un supervisor de seguridad. Así sea de 2 trabajadores. Si la actividad es crítica, te va a indicar que haya un supervisor de seguridad o un monitor de seguridad que esté inspeccionando el trabajo. Y para eso, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, por ejemplo, si es, por ejemplo, voy a tomar gases, que de repente no sé qué actividad esté relacionada con la gas, me tendrías que explicar un poquito más, pero voy a asumir que sea, por ejemplo, trabajos en caliente, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que cumplir todos los protocolos, ¿no? De acuerdo a lo que establece la normativa. Primero, asegurar la zona con un perímetro de seguridad, establecer, por ejemplo, los carteles que establezca, por ejemplo, que están haciendo trabajos de alto riesgo, en caso de trabajos en caliente, establecer de repente colocar ahí un mapa de riesgos, si vas a hacer de repente un trabajo continuo en un área que te proporciona en el área minera, establecer de repente dónde vas a almacenar tus balones o tus suministros, o si la minera te va a proporcionar de forma diaria, ¿no? Y así puedo seguir, y así puedo establecer y seguir con de acuerdo, pero ¿dónde parte todo? En tu hiper. Generalmente te piden, lo primero que te piden para que tú puedas subir a mina, te dicen, ok, y eso es a nivel operativo, ¿ah? Porque a nivel de gestión, eso te he dicho ahorita para que un trabajador pueda subir a mina, hacer trabajo, pero a nivel de gestión como empresa, tú tienes que presentar partiendo. Primero tienes que presentar, si eres una empresa que cumple, por ejemplo, lo mínimo, ¿no? Tienes tu SCTR de salud y pensión. Tu empresa, de acuerdo a la naturaleza, si tiene referencias o tiene certificaciones que acreditan el trabajo que realiza, no solamente a nivel técnico, sino también en temas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en general muchas mineras tienen como valor el tema de seguridad. Es una forma, es una forma de vida, ¿no? Que la seguridad es un valor, o sea, que se toma como valor, se interioriza como un valor. Además, te piden que tengas tu plan de seguridad, tu programa de seguridad, qué procedimientos de gestión tiene la empresa. Además, te pide ciertos protocolos, ¿no? Por ejemplo, ya de repente un poco más específico, de repente que tus equipos que van a asumir, que vas a subir a mina o vas a realizar trabajos en mina, estén certificados o que tengan una inspección que garanticen la calibración y el cumplimiento técnico del equipo. Y así te puedo ir listando una serie de requerimientos, ¿no? Por ejemplo, otros requerimientos ya también de gestión que te puede pedir, por ejemplo, tus registros obligatorios, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los registros obligatorios que nos piden de acuerdo a la ley, son 8 registros. También te puede pedir tus monitoreos ocupacionales. De acuerdo a la actividad que tú realices, te puede pedir dentro de, por ejemplo, vas a hacer un trabajo y el contrato es por 6 meses o un año, ya la minera te va a decir, ok, muéstrame entonces tu programa de higiene ocupacional. De acuerdo a los peligros que tú has identificado,
Y en la actividad que vas a hacer dentro de nuestro alcance, tú vas a generar ciertos peligros. Entonces necesito que tú los monitorees y me indiques cuál es ese nivel de riesgo, si pasas o no pasas esa exposición. Porque en caso de tener una demanda laboral, no solamente es a la empresa, también puede verse como corresponsable la minera. Entonces, por eso la minera te va a exigir todos esos controles. Entonces, si tú has tenido un accidente en mina, significa que tú has tenido que cumplir ciertos estándares. Y para que suceda un accidente significa que algunos de esos controles no se han venido ejecutando o no han sido gestionados correctamente. Porque el principio dentro del campo de seguridad es que todo accidente se puede prevenir. Todo accidente. Alguna vez yo me he topado con algunos ingenieros que me dicen, hay una filosofía, dicen, los trabajadores siempre se van a accidentar, así tú hagas lo que hagas. Siempre va a haber alguno que incumple algún procedimiento, algún estándar, o de repente genera algún tipo de condición y va a haber un accidente. Entonces es utópico que tú me digas que todo accidente es prevenible. Si tú trabajas bajo esa premisa que va a ocurrir un accidente, entonces ya estás condicionando que va a existir una pérdida, ¿no? Es, por ejemplo, cuando ustedes hacen su caracterización de procesos, por ejemplo, en muchos grupos, en Proyectos 1, un paso que le doy una recomendación desde ahora, me dicen, ¿no? Salida del proceso, el producto y ponen abajito merma. Y yo les pregunto, entonces, ¿quiere decir que una salida es una merma? ¿Quiere decir que tu proceso ya está condicionado y estás condicionando al proceso que vas a trabajar siempre con pérdidas? Entonces, es lo mismo, ¿no? Si tú vas a indicar que de todo tu sistema de gestión ya va a estar condicionado a accidente de trabajo, obviamente va a ocurrir. Y tú no vas a hacer o establecer los mecanismos de control necesarios para prevenir, sino siempre vas a trabajar de forma correctiva. Sucede un accidente, ok, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero no vas a ir pensando, oye, ¿qué debemos hacer para trabajar sobre las causas raíz? Un poquito adelantándonos, cuando hacemos la investigación de accidentes, nosotros identificamos causas indirectas, causas directas y las causas, perdón, las causas, claro, causas, lo que son las causas directas y las causas básicas. Generalmente nosotros tenemos que identificar las causas básicas, que están relacionadas al factor organizacional y al factor persona. Entonces, nosotros dentro del sistema de gestión tenemos que hacer un sistema de gestión que pueda prevenir los accidentes y las enfermedades ocupacionales. No sé si me ayudarías un poquito precisando, interesante lo que acaba de decir su compañero, y cuando sucede un accidente de trabajo, generalmente ocurre acá primero lo que tenemos que hacer es la investigación del accidente. ¿En qué parte, Jairo, debe estar del PHDA? Del verificar. Planificar, hacer, verificar, actuar. La investigación de accidentes, lo mismo que inspecciones, auditorías, está en la verificación. Entonces, cuando tú determinas la investigación de accidentes de acuerdo a la metodología también que tú apliques en esa investigación de accidentes, vas a determinar las causas directas o las causas inmediatas, que es el término correcto es causa inmediata, y las causas básicas. Entonces, las causas inmediatas es acciones correctivas, ¿no?, que tú tienes que tomar inmediatamente. Y las causas básicas son las de raíz. Y generalmente tienes que revisar, lo primero que tienes que revisar, qué pasó, qué control no se cumplió en este término hiper, de acuerdo a la metodología que apliques. ¿Estuvo mapeado el peligro que se materializó? ¿Lo mapeaste? ¿No lo mapeaste? Ok, hay que corregir entonces esta matriz hiper. ¿Ok? Luego, si estaba mapeado, ¿qué controles propusiste? De repente los controles, acá en los controles tenemos los controles duros, que generalmente los controles duros están relacionados en la eliminación del peligro, sustitución, control de ingeniería, son controles duros. Pero también tenemos los controles blandos, controles administrativos y equipos de protección personal. Generalmente, cuando yo reviso los hiper, todo el mundo piensa lo primero en EPP y eso piensa que es la seguridad. Ustedes, como mis alumnos, espero que comprendan que lo último que tú tienes que pensar como control
es un equipo de protección personal, lo último. Porque generalmente cuando reviso las matrices hiper y no son mis alumnos, reviso y lo primero que ponen administrativo y EPP, controles blandos. ¿Y por qué digo controles blandos? Porque estos controles, cuando yo valoro este nivel de riesgo, valoro lo que es la probabilidad, o sea, la ocurrencia, la frecuencia que tan frecuente puede ocurrir este evento, la probabilidad o la posibilidad de ocurrencia, en otras palabras, por el impacto, por la severidad. Entonces, cuando yo hablo de controles blandos, generalmente no atacan a la probabilidad, o sea, a evitar que suceda ese evento, sino sobre la severidad para minimizar el evento. En palabras muy sencillas, tú, por ejemplo, utilizas un cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad no te va a prevenir o no va a prevenir que ocasiones de repente una colisión. Lo que va a hacer es que ocurre la colisión y lo que hace el cinturón de seguridad es minimizar ese impacto. Si tú no tienes el cinturón de seguridad, de repente el impacto o la severidad va a ser mayor, puede ocasionar hasta la muerte. Pero el uso del cinturón de seguridad, de acuerdo a la velocidad que vaya el vehículo, o de repente cuántas campanadas se puede voltear el vehículo, puede ocasionar con todo el cinturón de seguridad la muerte. Entonces, el cinturón de seguridad no te previene. El cinturón de seguridad lo que hace es minimizar, es un control que minimiza, que impacta sobre la severidad, más no en la prevención. En la prevención dirás, ok, tomando ese mismo ejemplo, Jairo, sin el cinturón de seguridad, ¿qué previene? Por ejemplo, regular, de repente colocar un GPS al vehículo para que alerte cuando el conductor excede los límites, digamos, permisibles, ¿no? Y de acuerdo a nuestra normativa peruana, por ejemplo, si fuera un camión, un ómnibus, un camión no puede superar los 80 kilómetros por hora en ningún momento. Y en caso de un ómnibus, los 90 kilómetros por hora. A menos que pueda, digamos, pasar a otro vehículo, pero no debería superar los 90 kilómetros por hora un ómnibus, y un caso de carga pesada no debería superar los 80 kilómetros. Y un caso de un auto, los 100 kilómetros por hora. Eso es lo que establece nuestra normativa. Entonces, si tú regulas, por ejemplo, en caso de transporte personal, regulas con un GPS, o de repente implementas un equipo para que el conductor no se quede dormido por el tema de fatiga, que es otro peligro muy común, o establece que se active una alarma cada vez que el conductor exceda la velocidad permitida, entonces tú estás haciendo un control para prevenir, ¿no? Otro control para prevenir, la capacitación. Ahora, la capacitación es un control administrativo. Obviamente dirás, no, pero Jairo, si es un control administrativo, pero si tú haces una capacitación, una cultura, y el trabajador realmente interioriza, tú trabajas sobre capacitación de manejo defensivo, trabajas sobre capacitaciones sobre manejo operativo del equipo, capacitación sobre sensibilización, sobre fatiga y somnolencia, sobre, de repente hay un programa bastante completo que incluye, abarca, por ejemplo, la nutrición, para estar de repente no el peso, porque el peso también condiciona la fatiga, y así podemos avanzar con un programa más completo. El trabajador, al interiorizar eso, va a medir, va a ser alerta sobre el peligro. Entonces el nivel de riesgo va a disminuir, pero eso tampoco no te garantiza que otro vehículo pueda colisionar con el vehículo. ¿Ok? Ahora, dirás, no, pero Jairo, siempre nos ponemos a pensar así, va a haber siempre un evento, pero la idea es que tú puedas prevenir esos eventos, ¿no? Entonces, si tú le dices al conductor con 40 kilómetros por hora y viene otro vehículo, tú tienes reacción, capacidad de reacción. Pero si tú vas también a 100 y otro vehículo también viene a esa velocidad, la capacidad de reacción disminuye. Así se te puede pasar un animal. Si tienes a baja velocidad, la capacidad de reacción va a ser mayor. Entonces, todo va a depender mucho, de alguna manera, de esa identificación de peligros y de los controles que propongas. Si los controles no son efectivos, obviamente tienes que proponer otros controles. De tal manera que primero busques eliminar el peligro, establezca la sustitución del peligro, o minimices el riesgo a través de controles de ingeniería, rediseño del proceso. Algunos, por ejemplo, dicen, ya, ingeniero, entonces implementar las 5S es un control de ingeniería. No.
La 5S es un control administrativo porque lo que regula principalmente es la gestión sobre el orden y limpieza de las áreas de trabajo. Pero no es un control de ingeniería. Control de ingeniería es modificar el proceso, hacer un rediseño del proceso. Es un control de ingeniería. ¿Ok? Entonces, bueno, yo comprendo este tema bastante amplio. Mañana vamos a seguir. Hoy día simplemente una presentación, introducción. No sé si alguien tiene una consulta, pues si no, mañana continuamos, por favor. Ingeniero, yo, Sí, ¿cuál adelante. sería un control duro en oficinas? Un control duro. ¿O en oficinas solamente se dan controles blandos? Interesante, ¿no? Primero, partamos que la pregunta, ¿un control vas a aplicar sobre qué? Sobre el peligro Por que eso puedas lo hacer. digo. Por ejemplo, A ver, en la financiera, al menos la poca identificación de peligros que notamos pueden ser problemas, por ejemplo, ¿cómo se llama esa cosa? Con el de internet, con el procesador, o problemas, cositas así, ¿no? O sea, que podrían explosionar si, por ejemplo, si se le sube demasiado la temperatura. ¿Qué más? Otro problema, nada más. O que llegue también clientes que no, en un mal estado mental. Cositas así por el estilo, que podríamos verlos en control de riesgo, pero nada más. O sea, no, ¿cuál sería un control duro en todo caso? mira, a ver, vamos primero por partes. Interesante lo que acabas de mencionar porque nos ayuda a un discernimiento partiendo de lo siguiente. Cuando tú tienes un puesto administrativo dentro del sector financiero, ese puesto administrativo tú tienes que primero identificar, primero, cuáles son los peligros asociados a la actividad que realiza. Por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en una financiera, voy a tomar de repente a la persona que está de repente en plataforma o a la persona que está en ventanilla. Tengo dos puestos de trabajo. Y tengo un tercer puesto de repente al que es el jefe de oficina, ¿no? Digamos, pensando digamos, en un banco cualquiera que uno asiste. El personal que está, tengo un personal, a ver, ¿qué tipo de personal? Tengo un personal que te orienta al ingreso. Tengo un personal que está en ventanilla, tengo un personal que está en plataforma y tengo un personal que está en oficina, que es el jefe de la sede. Entonces, de acuerdo al puesto, voy a tomar, por ejemplo, al personal que está que atiende en ventanilla. ¿Qué peligros, por ejemplo, puedo identificar? Del punto de vista de seguridad, por ejemplo, como usted acaba de decir, el tema eléctrico, ¿no? Si de alguna manera no están bien conectados o no están bien asegurados los cables, podría haber un riesgo ahí de electrocución, un riesgo, o sea, la consecuencia. Si es que establezco otro punto de seguridad, puede ser que el trabajador al transitar dentro del establecimiento puede tropezarse, o sea, puede caerse. Puede ver si hay escaleras o de repente hay objetos, puede generar ese riesgo. Entonces, identifico el peligro, en este caso, piso desnivel, que es un tipo de peligro, o, ¿no? Escaleras, peligro. ¿Qué más? Si yo pienso en temas de seguridad, ¿qué otros peligros que puedo identificar? Cuando estoy ahí pensando ahorita ver en un puesto que estoy analizando. Por ejemplo, tengo uso de útiles de escritorio. Por ejemplo, puedo manipular mal una tijera. Usted dice, pero, ingeniero, pero pasa. Puede suceder, inclusive con un engrampador. Al engrampar mal, de repente, por la prisa, puede generar ahí un tipo de evento. Ahí tengo el útil de escritorio, también otro tipo. Hay cuchilla o tijera, punzo cortante, hay un riesgo de corte. Si voy al tema de salud, por ejemplo, dentro del punto de vista, puedo ver el tema ergonómico, ¿no? El tema ergonómico por la silla, por ejemplo, generalmente las sillas que veo en los bancos no tienen para que el trabajador pueda reposar las espaldas, no tiene espaldar. No cumple con el criterio, por ejemplo, que los pies tienen que estar al piso. Generalmente están parados y colocan los pies a una altura y eso no es ergonómico. Entonces, hay un problema ergonómico, ¿no? En el tema de la postura, hay un tema ergonómico por el procesamiento de datos, a la hora de procesar los datos en la computadora, a qué altura se encuentra la pantalla, el tipo de cómo procesan la data, la ubicación también influye mucho. Si el trabajador, por ejemplo, he visto en algunos bancos que la pantalla, por ejemplo, el trabajador se sienta de forma frontal y la pantalla está a un costado. Entonces, él trabaja con giro al cuello.
Eso es un problema ergonómico, de acuerdo al tema que estamos ubicando. Entonces, el tema de la iluminación es otro factor ergonómico, perdón, es otro peligro físico, la iluminación. Otro peligro, por ejemplo, tenemos el estrés térmico, ¿no? Hay bancos que trabajan con un nivel de climatización o aire acondicionado muy bajo. Eso no solamente porque tengo mucho frío, sino cuál es la temperatura adecuada. ¿Ok? Es muy distinto que tú como usuario vas, por ejemplo, 15, 20 minutos a hacer la gestión, que tú trabajes 8 horas con una temperatura de repente de 18 grados, ¿no? El estrés térmico por frío, o también lo contrario, que hay centros, por ejemplo, que no tienen un adecuado sistema de aire acondicionado y trabajan con ventilador. Y verano, pues es todo caluroso, ¿no? Estrés térmico por calor. Entonces no hay un confort térmico. Entonces, te acabo de mencionar así así en pocos términos que hay un montón de peligros, o sea, no solamente es lo que tú acabas de mencionar. Entonces, en función del peligro que identificamos, establecemos la valoración del riesgo. ¿Qué tan probable es que ocurra? Por el impacto. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, ¿no? Iluminación, genero, acá ya hay una buena iluminación, así a simple vista, sin medir, si que tú vengas con su luxómetro, ya supera los 300 lux. Pero sin embargo, debería ser la medición, ¿no? Si modifico la iluminación, yo no podría decir si el riesgo es bajo o alto o moderado, si es que yo primero no mido. Porque para puestos administrativos, la norma me exige, por ejemplo, eso también es lo curioso, ¿no? De acuerdo a la 375, que es la norma de ergonomía, me pide 300 lux. Pero ese mismo puesto administrativo dentro del sector minero me pide 500 lux. Es mucho más exigente dentro del sector minero, para ese mismo puesto administrativo. Si ese mismo puesto administrativo estaría en el sector minero, tendría que estar a 500 lux. Un ejemplo. Entonces, va a depender mucho de la valoración. Ahora, a tu pregunta, control de ingeniería. Por ejemplo, si esa iluminación vas y yo mido con el luxómetro en su condición normal de trabajo y no cumple, de repente está en 200 lux, quiere decir que el trabajador está haciendo un esfuerzo visual, yo tengo que hacer una modificación. De repente la lámpara que está, de repente tengo que hacer un rediseño de las lámparas, de la ubicación de las lámparas, o tal vez de repente colocar una lámpara colgante, o sea, digamos, para que sea mayor su radio de giro, su radio de iluminación, o de repente la reubicación de los escritorios de acuerdo a la distribución de la luz natural y de la luz artificial. Entonces ahí estoy haciendo control de ingeniería. También de repente si hay una baja iluminación podría cambiar el fluorescente, ¿no? Con uno de mayor potencia. Entonces, ahí, ¿qué estoy aplicando? Estoy haciendo sustitución, estoy cambiando un fluorescente por otro. De repente ahí no tiene que ver mucho la potencia, tiene que ver con los lumen. El lumen es, bueno, a ver, es un poco técnico lo que le voy a explicar, pero cuando nosotros tenemos la luz lo que emite es un flujo luminoso. Cuando ese flujo luminoso va en una dirección y incide sobre un área, que es un metro cuadrado, a eso es lo que conocemos como luminancia. Esa luminancia se mide en lux. Ahora, esa luz cuando incide sobre esa área y va al ojo por reflexión, eso lo conocemos como iluminancia. Entonces, generalmente lo que nosotros percibimos es la iluminancia. Ahora, en la normativa peruana nosotros no medimos la iluminancia, medimos la luminancia. ¿Se dan cuenta? Voy entrando ya a tema técnico y ya me voy perdiendo yo porque el tema es bastante amplio. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, de un control de ingeniería a nivel, por ejemplo, de procesamiento de datos en un centro bancario, por ejemplo, tendría que haber, por ejemplo, de acuerdo a la distribución del área, podría ser la distribución de las luminarias, pero para eso tengo que hacer un estudio técnico, de repente, cómo tengo que hacer la distribución de las luminarias. ¿Qué tipo de luminaria? ¿Cuánto lumen es que debe tener cada lámpara? ¿Cuánto es el lumen de cada lámpara? Entonces ya ahí estoy aplicando un control de ingeniería, control duro. ¿Ok? No sé si respondí su pregunta. ¿Está más claro? Sí, ingeniero. Sí, sí, ¿Ok? sí, sí, ya entendí. ¿Ya? Entonces, y eso hablando de iluminación, porque si hablo de ergonomía, también me pierdo.
Porque si veo, por ejemplo, carga postural, tengo que ver, por ejemplo, primeramente la distancia, la ubicación, la altura. Tendría que ver, por ejemplo, la mesa de trabajo, a qué altura debe ser, porque de acuerdo al principio ergonómico es que el puesto de trabajo se tiene que adecuar al trabajador, no que el trabajador se adecue, porque tenemos trabajadores pequeños, trabajadores altos. Entonces tú no puedes decir, segregar y decir, ok, de acuerdo a la condición de trabajo que yo tengo, contrato a personas que miden 1,75 m para arriba. Muy pequeños no puedo contratar. Entonces tengo que establecer un control de ingeniería para regular la altura de la mesa, un control de ingeniería para regular la altura de las sillas, un control de ingeniería para regular la altura de la pantalla, un control de ingeniería para regular de acuerdo a la posición, de repente que yo pueda regular la pantalla, el ángulo de trabajo para evitar que yo trabaje con el tronco o giro con tronco, ¿no? Entonces ahí ya te hablo de controles de ingeniería. Pero para eso primero tienes que evaluar el puesto, identificar cuáles son esos factores de riesgo ergonómico de acuerdo a la naturaleza, porque yo podría decir, esto sucede, pero yo voy, evalúo y de repente ya ha sido controlado. Ya de repente tiene sillas que te permite regular en altura. La mesa de trabajo te permite regular. De repente te permite establecer, de repente como controla ya no de ingeniería, sino control, de repente estableció un control, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En el sector minero, por ejemplo, cuando subí a operación de control en la parte más alta de Antamina, en el sector minero, donde se controla todo lo que viene a ser la operación a tajo abierto, por ejemplo, yo me quedé sorprendido porque ahí la mesa de trabajo se regula. Se regula de acuerdo, lo que se puede subir o bajar. Entonces puede regular de 0,75, 0,80, 0,90. Puede regular la mesa de trabajo, puede regular incluso la inclinación de la mesa de trabajo. Entonces, te permite establecer, o sea, una mesa bastante ergonómica. Eso es un control de ingeniería, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, no solamente es ponernos a pensar y decir, ingeniero, dígame, o sea, lo que quiero llegar como conclusión, no podemos indicar, ingeniero, de acuerdo al sector, dígame usted cuáles son los controles blandos y controles duros. No. Lo primero que tengo que hacer es identificar el puesto, identificar los peligros y de acuerdo al peligro, valorar ese peligro de acuerdo a la naturaleza y las condiciones de trabajo y en función de eso establecer el control. Vamos a indicar, por ejemplo, si has establecido, identifica ese peligro, iluminación y en ese centro financiero ya se ha tomado acciones, entonces el riesgo va a ser bajo. Entonces, en ese caso, lo que tienes que hacer es un monitoreo constante, ¿no? Una capacitación de repente dentro de la inducción, lo que viene a ser riesgo por el tema de la iluminación, pero ya no es un peligro latente en el trabajador, porque ha sido controlado. ¿Ok? Entonces, chicos, espero que haya sido bastante provechosa esta introducción. Muchísimas gracias. Mañana espero que vengan con más baterías de preguntas. De paso, también para terminar, acabo de colgar una lectura que va a ser su primer control para la próxima semana, el próximo viernes va a ser el control de un autor de un libro que es bastante interesante sobre lo que tiene que ver con supervisión en campo y sobre lo que viene a ser el enfoque de lo que viene a ser de trabajar de forma, como dicen, ¿no? Trabajar con el chicote y trabajar sobre la sensibilización. Muy bien, está ya colgado en la plataforma de la clase, el libro 24x7 de Donoso, por favor léanlo, es un libro bastante interesante y le va a servir mucho en lo que viene a ser la supervisión de campo. Y de paso es su primer control. Espero que mañana ya tenga ya la calificación, ya tiene la calificación también. Una recomendación para acabar. El examen final de seguridad, el siglo pasado, pregunten a sus compañeros, han aprobado, creo, 4, 5, 8 personas, no más. En el anterior ciclo aprobaron 2. Entonces, en temas de seguridad no se me confíen, no me bajen la guardia. Si yo noto que en los controles no me están respondiendo, yo generalmente soy la persona, por ejemplo, ¿no? En mantenimiento de este ciclo, les he ayudado. Les he ayudado con un examen pasado. Todo está pensado, porque bueno, han respondido, he visto en las exposiciones el viernes que algunos grupos sí, me ha dado gusto escucharlos, yo dije no.
Entonces hay que darles un examen porque están estudiando. Pero si yo veo en esta segunda parte, no responden, no participan en clase, quiere decir que están sobrados. Y el examen pues, va acorde, ¿no? Y generalmente en seguridad, hace 2 ciclos ya va con la racha que como que se me relajan en seguridad. Entonces espero que este ciclo hagan preguntas, participen, los controles estén muy bien. Entonces el examen final va a ser acorde al cómo se dice, cómo se van ustedes desenvolviendo. Si no veo participación en clase, no veo que no entrega sus trabajos, lo que se le va a pedir conforme vamos avanzando, porque hay un trabajo final también de entrega en seguridad, entonces también. Entonces, el primer avance, a ver, lo primero, en este momento, la primera opción es continuar con los mismos grupos de mantenimiento, a menos que no se hayan entendido mantenimiento y quieran hacer un cambio, es válido, pero respetando lo que indiqué, ¿no? Máximo 5 por grupo, hasta 6 se puede aceptar, pero no más. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas. Creo que dijimos, creo que eran 49 alumnos matriculados, 7 creo por grupo, no me acuerdo muy bien, pero sí, hay que respetar lo que dijimos inicialmente sobre la conformación de los grupos, y lo siguiente es, la próxima semana ya me tienen que entregar el hiper. Y lo que vamos a ver mañana, el hiper y requisitos legales. Y también he compartido una matriz para hacer requisitos legales, que mañana lo vamos a ver cómo trabajar con esa matriz, que también esa matriz le va a servir para proyectos 1, ¿ok? Para hacer su diagnóstico. Muy bien. Entonces, mañana continuamos, chicos. Recuerden, la próxima semana ya tienen que hacer su primer entregable de su trabajo final, que viene a ser el hiper. Puede ser la misma empresa que han presentado para mantenimiento o pueden cambiar. Ya lo dejo a criterio suyo. Muy bien. Dicho esto, muchísimas gracias. Gracias por la participación. Las disculpas del caso. Mañana sí va a ser bastante puntual para también terminar a la hora. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.